Y en esa misma noche, ante el mármol salomónico y los jaspes de estuco y las mellizas espadañas del convento mercedario, pasará blanca y zurbaranesca la Virgen de la Merced, blasón de Redentora sobre el pecho, desde su capilla cercana a la cárcel. En el año 1992 se decide hacer el cambio de túnicas de la cofradía en paralelo al cambio de día de la estación de penitencia, que se pasó del lunes a la madrugada del Viernes Santo, ¿no? Entonces ya la Virgen de la Merced se había vestido de mercedaria en algunas ocasiones y poco a poco se iba incrementando en la hermandad el interés y el seguimiento del carisma mercedario. Cuando se decidió que había que cambiar las túnicas, pues se optó por la inspiración basándonos en el hábito de los frailes mercedarios y en concreto en la interpretación que hacía Zurbarán del hábito mercedario, que es una interpretación muy volumétrica, muy táctil, y esas fueron las fuentes de inspiración básicas, ¿no? Recoger el hábito de la orden junto con la versión que hace Zurbarán. También fue muy importante en esta época el pregón de Pablo García Baena, que en su pregón plasmaba a la Virgen de la Merced pasando por delante del antiguo convento de la Merced, y él decía blanca y zurbaranesca, y esas dos palabras fueron claves también en sugerir que la inspiración del hábito nuevo sería esta, ¿no? Y entonces ese toque zurbaranesco y de blancura pues fue la principal fuente de inspiración. Esa inspiración, curiosamente, ha sido algo que ha germinado la creatividad de grandes diseñadores de moda, como por ejemplo el propio Balenciaga, que muy recientemente, en el año 2019, en una exposición en el Thyssen de Madrid, se recogía la inspiración zurbaranesca de algunos de sus diseños en una magnífica exposición. Es decir, que las cualidades táctiles de Zurbarán a la hora de representar los tejidos pues ha sido algo que a nosotros nos inspiró y que sin duda inspira también a muchos creadores en el ámbito de la moda. En cuanto al color, lógicamente el hábito mercedario desde su origen en la Edad Media era el color blanco, y era un color blanco que para los mercedarios tenía una especial significación. Para ellos era signo de la Inmaculada Concepción. La orden mercedaria, a través de varios de sus místicos, se anticipa a la intuición del dogma de la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, San Carmelo de Teruel y otros muchos místicos y santos mercedarios profundizan muchísimo en este concepto y son muy frecuentes tanto en sus textos como en sus crónicas, como en su hagiografía, la referencia a que el color blanco alude estrictamente y expresamente a la Inmaculada Concepción de María. Tanto es así que nosotros podríamos decir que casi cada nazareno mercedario que vaya en su estación de penitencia el lunes santo con su hábito blanco es una especie de sin pecado andante, puesto que el propio color blanco incide con muchísima frecuencia los textos y el carisma mercedario en que significa la Inmaculada Concepción. Una vez que se decide el diseño del nuevo hábito mercedario, lógicamente queríamos que se estrenara en la primera madrugada del Viernes Santo, en ese momento, ¿no? Entonces, claro, hubo que agilizar los trámites. Esto conllevaba un cabildo general de hermanos para aprobar el cambio de reglas que conllevaba la madrugada y también el cambio de túnica, y todo se tramitó en el tiempo oportuno y, lógicamente, también para que la propia agrupación de cofradías diese el visto bueno a este proyecto. Y una vez que estaban toda esta documentación ya en marcha y con el visto bueno, pues se empezaron a seleccionar los tejidos, se buscó a la modista que tendría que confeccionarlo, que tuvimos muchísima suerte, por cierto, con la modista que encontramos para ello, ¿no? Y en poco tiempo pues, se hicieron pues, las 200 túnicas, que era el proyecto para esta primera presentación de las túnicas en la Semana Santa Cordobesa. 200 túnicas que para la época eran bastantes, puesto que en esa época, en los años 90,
lo que normalmente configuraba el número de nazarenos estaba en los 100 y pico, casi no llegaba a los 200, ¿no? Entonces se pensó ese número para que fuese el que vistieran y cubrieran a los nazarenos de la cofradía. Recuerdo que cuando empezaron a llegar en esa primera madrugada del Viernes Santo los nazarenos vestidos desde su casa hasta la hermandad, eran pues sobre las 12 de la noche, ¿no? En una atmósfera y un paisaje completamente distinto al anterior del Lunes Santo. Recuerdo la impresión que producía verlo, el gran volumen de las capas abiertas, movidas por el aire, a lo lejos cuando se iban acercando a la casa de hermandad, y esa plasticidad, ese volumen en medio de la noche, pues sin duda pues, fue un impacto que prácticamente no he olvidado, ¿no? Por la gran novedad que aportaba en ese momento a la propia cofradía y también a la Semana Santa cordobesa. Ver el hábito mercedario en las calles cordobesas en la madrugada del Viernes Santo, cuando se estrenaron, o ahora en el Lunes Santo, cuando se hace la estación de penitencia, la verdad que es una satisfacción enorme, ¿no? Sobre todo ver esa uniformidad, esa unidad, ese sentido monacal y espiritual que transmite el hábito, es decir, que en cierto modo el hábito impone una espiritualidad en quienes contemplan el llegar y el pasar de la propia cofradía, ¿no? Ese hábito que está a medio camino entre lo monacal de los frailes mercedarios y lo penitencial de los cofrades de la cofradía impone un carácter y una solemnidad y seriedad de un marcado carácter espiritual que sin duda creo que es algo de lo que más se aprecia en el conjunto penitencial de nuestra cofradía. Muchos cofrades cuando se estrenaron las túnicas no se esperaban esa presencia de esas túnicas nuevas y quedaron, lo comentaban, ¿no? Nos lo comentaron mucho, quedaban, vamos, impresionados del aspecto completamente distinto y esa mezcla de sobriedad y serenidad que transmitían la blancura zurbaronesca y mercedaria. Todo fue idea de Miguel Ángel. Miguel Ángel fue el que le surgió la idea. A nosotros, a mi compañera Ángela y a mí nos la expuso, nosotros la llevamos a cabo y luego la supervisó y nos dio el visto bueno Fray Ricardo. Fuimos allí, estuvimos con él y mi marido fue el que sirvió de modelo en ese momento. Se probó una túnica que nosotros habíamos hecho de muestra y la verdad que un encanto, era realmente lo que se quería y se llevó a cabo. Se hicieron 200 túnicas con su escapulario, con su capa entera, que es lo que es el hábito mercedario en realidad, y se hicieron en 3 tallajes, mediana, L y XL. Así fue. Unos meses muy bonitos, mucho trabajo, siempre ha estado ahí Miguel Ángel detrás, porque él es el que siempre nos ha supervisado los trabajos y todo, y la verdad que muy bonita. Fue mucho correr porque hubo que tenerlo en su momento, pero unos meses muy intensivos y además con mucho disfrute personal, ninguna. Nosotros una vez que ya teníamos los patrones, eso fue, nos costaba un poco más trabajo el cortar las capas porque eran capas enteras y cuando llegamos a la XL no teníamos ya sitio donde poner tanta tela, pero ya le cogimos el tranquillo Ángela y yo y la verdad que lo hicimos sobre ruedas y quedó fantástico, pero fantástico de verdad. Nosotros estuvimos, pues, ya Miguel Ángel quedó con él y nosotros pues claro, eso lo tenía que supervisar él y él cuando vio realmente cómo quedó la túnica y que era la idea que nosotros teníamos, que realmente se quedó así, la idea, él pues nos dio el visto bueno de momento. De momento fue una tarde muy, muy bonita esa, porque nos venimos muy satisfechas y ahí es donde ya dijo Miguel Ángel, adelante a hacer túnicas, que ya tenemos ya el visto bueno en todos los aspectos y que era realmente lo que queríamos. De hecho, cuando las túnicas salieron a la calle, eso fue de verdad espectacular, muy bonito, de verdad, el ver las túnicas ya en la calle y con esa prestancia, porque la verdad es que el hábito mercedario, si os dais cuenta, es que tiene muchísima prestancia, Es que cuando va puesto, no sé si es por la capa, el escapulario, es que va muy completo,
pero muy completo, un hábito muy completo, ¿eh? Realmente muy bonito. Aparte de que yo siento muchas emociones, sobre todo por ver a los titulares, el ver los hábitos ya en la calle, pues muy bonito, mucha satisfacción, mucha satisfacción personal, muchísima, mucha. Y el que lo disfruten los demás, pues más todavía. Eso es importante, eso es importante. Bueno, pues para nuestra hermandad no cabe duda que supuso un antes y después, claramente, pero sobre todo un avance en cuanto a la personalidad de la hermandad hecha cofradía. Ya desde años anteriores a 1992, que fue cuando se produjo el cambio de túnica, se rumoreaba o se soñaba más bien la hermandad con un cambio de hábito que era muy necesario, ¿no? Es cierto que lo que yo recuerdo de esos comentarios que se oían por la hermandad, pues nos llegaba a un cambio de túnica, de algo más, una túnica algo más estándar, ¿no? O sea, mantener el color de la túnica anterior, cambiar el fajín por un cíngulo, y sí es cierto que se hablaba de dos colores distintos para el antifaz, para diferenciar lo que eran los tramos del Señor a los de la Virgen, ¿no? Pero con la genial idea que diseñó Miguel Ángel de Bajo, la hermandad como cofradía, el día de su estación de penitencia, ganó muchísimo en originalidad, pero sobre todo dotó a la cofradía de una personalidad tremenda. En poquísimo tiempo nuestro hábito se asentó y se hizo totalmente reconocible e identificativo para cualquier cofrade. Yo me atrevería a decir que casi cualquier persona que vea en la calle nuestro hábito, con ese aire zurbaranesco y su escudo mercedario, no tiene duda en saber que esos nazarenos vienen del Zumbacón, de San Antonio de Padua, o van hacia ellos, y que es la Hermandad de la Merced.